Empezamos. La comisión ocasional que investiga el caso Encuentro aprobó el informe que recomienda el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Karen Aro nos explica que los legisladores modificaron la causal del enjuiciamiento y eliminaron la frase traición a la patria. Este es el informe de 221 hojas que este miércoles aprobó la comisión ocasional que investigó el caso Encuentro. Con 6 votos a favor y 1 en contra, el documento que recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso fue aprobado e irá al Pleno de la Asamblea. La única salida pacífica es la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Evite que el descontento que hoy sufre la gente que ha condenado usted a vivir en pobreza y en extrema pobreza, se traslade a las calles. A este informe final se incorporaron cambios. Los legisladores en el debate desistieron de la acusación de traición a la patria, pues eliminaron esta frase de las causales y dejaron los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, que habla de delitos contra la seguridad, a más de concusión, cohecho y peculado. Se ha demostrado que el presidente de la República conoció y permitió que funcionarios de su gobierno que eran investigados por conductas permanecieran en sus cargos públicos cometiendo estos delitos, pero lo más grave aún, omitiendo denunciarlos y removerlos inmediatamente de sus cargos. El informe lo hicieron entre gallos y medianoches. Por favor, ¿en dónde está la cordura al momento de elaborar un informe? Por más odio político que se pueda tener a una persona, no se puede forzar las cosas de esa manera. Se incorporó la reciente publicación en Twitter de Leonardo Cortázar y piden un informe al Consejo Nacional Electoral de los gastos de la campaña del binomio Lasso-Borrero. Ha preferido favorecer a su cuñado en vez de ver por todos los ecuatorianos. Aunque la votación del oficialismo fue algo accidentada, dicen que el hecho que haya los votos incluso en el Pleno para aprobar el informe, eso no quiere decir que contenga la verdad. Simplemente es la construcción de un cuento y una fábula que lo que pretende es institucionalizar una presunción de causales para poder ejercer un juicio político que hasta el día de hoy no tiene elemento alguno. Cabe recalcar que este informe no es vinculante y en caso de que sea aprobado por el Pleno, la solicitud para juicio político debe ser presentada formalmente con el respaldo de 42 firmas de legisladores, pasar el filtro del Consejo de Administración Legislativa y la Corte Constitucional y solo ahí podría iniciarse. Está previsto que este sábado a las 8 de la mañana el Pleno de la Asamblea se convoque y trate este documento. El informe que recomienda el juicio político al presidente de la República no es vinculante, independientemente de que el Pleno de la Asamblea lo apruebe o no. ¿Cuál es el trámite para un juicio al primer mandatario y cuánto tiempo puede demorar? Joana Ramos nos tiene más detalles en la siguiente nota. El camino se presenta mucho más extenso de lo que algunos quisieran y puede tomar algunas semanas. Tras el pronunciamiento en la comisión, el informe pasa al Pleno de la Asamblea. Allí se necesitan 72 votos para aprobarlo. Si los consigue, no significa que se da paso al juicio político inmediatamente. Ahí empieza la otra parte del proceso. Se necesita de un asambleísta que pide el juicio. La ley de la función legislativa señala que un legislador de cualquier bancada necesita al menos 46 firmas de respaldo para presentar a la presidencia de la Asamblea la fundamentación, los cargos y pruebas para el juicio al primer mandatario. UNES tiene 47 votos y ya ha anunciado que se encargará de este requisito. Una vez presentado el pedido, en máximo 3 días, el presidente de la Asamblea notifica al Consejo de la Administración Legislativa para la verificación de los requisitos. Si el pedido se aprueba, el CAL envía la solicitud a la Corte Constitucional para que ésta se pronuncie en 6 días. Si la Corte niega el pedido, este se archiva. Pero si emite un dictamen de admisibilidad, el presidente de la Asamblea en máximo 3 días debe ponerlo en conocimiento del CAL y el Consejo enviar el trámite a la Comisión de Fiscalización. Esta mesa legislativa, encabezada por Fernando Villavicencio, tiene un plazo de hasta 30 días para presentar su informe recomendando o no el enjuiciamiento político en el Pleno. Empiezan entonces las comparecencias del presidente y de los interpelantes. Con el informe, el presidente de la Asamblea tiene hasta 5 días
días para convocar al Pleno para el enjuiciamiento político. Para la censura al presidente se requieren de 92 votos. Desde la presentación del pedido de juicio político, el trámite puede tomar poco más de un mes. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, se mantendrá en movilizaciones en territorio, según su dirigente Leonidas Issa, que habrá paro, dice, si es que el gobierno se va por la muerte cruzada. El máximo dirigente de la CONAIE insiste en lanzar advertencias en contra del gobierno y esta vez ante la posibilidad de que el presidente Guillermo Lasso llame a una muerte cruzada. Para Leonidas Issa sería el detonante de un paro nacional. Nosotros hemos dicho esa postura. ¿Por qué? Porque en este momento yo creo que con los aires que tiene el presidente de la República, los aires de dictador, los aires de insulto que nos ha propinado a nosotros, creemos que por lo menos los remanentes de instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, creo que tiene que tener vigencia. No obstante, la protesta del sector indígena parece consolidarse de a poco en medio de la incertidumbre política que vive el país. Desde la CONAIE se habla de la radicalización de la lucha. El 8 de marzo sería un primer momento. En cualquier momento que reviente en la sociedad, nosotros nos pondremos de pie de la misma manera. Pero ahorita hemos trasladado, hemos radicalizado la lucha en nuestros territorios. Si bien habla de movilizarse en los territorios, esto supone el calentamiento de la protesta con posibles movilizaciones a nivel nacional. Lo cierto es que para la dirigencia de la CONAIE hay un objetivo que no lo ocultan. Ellos piden la salida de Guillermo Lasso de la presidencia. Es una resolución de todas nuestras organizaciones de base, no depende de mi idea, es una resolución, por lo tanto la sostenemos. Hay sucesión constitucional, hay mecanismos constitucionales donde corresponde al vicepresidente. Pretensiones que se dan en medio de una división interna de las organizaciones indígenas que podría pasarles factura en los próximos meses. Y en el sector exportador, especialmente de flores y banano, también hay nerviosismo ante las tensiones políticas que existen en el país. Aseguran que sus compradores internacionales están a la expectativa, aunque sin mayores alertas. Dayana Monroy con el informe. Generar confianza toma años y recuperarla tras haberla perdido aún más. Por eso el sector exportador dice estar nervioso ante lo que podría pasar en el país. Insisten en que si bien por ahora hay calma, esta es tensa. Porque lógicamente estábamos ante una expectativa de que a través del diálogo, de esas mesas de diálogo, muchos de los temas en que lado y lado habían reconocido que habían falencias. Entonces yo quisiera ver en realidad dónde están los puntos de incumplimiento del gobierno, si es que los hay, el por qué no se los dio. Para los exportadores, las consecuencias económicas fueron de 100 millones de dólares en la última paralización. Las exportaciones de flores fueron las más afectadas con 40 millones. Le sigue banano con 35 millones en Los Ríos, El Oro y Cotopaxi. También la madera con 10 millones y otros 10 millones más en brócoli. A los floricultores también les preocupa la desconfianza que genera en sus clientes. No necesariamente te van a cortar, digamos, la relación comercial, pero va a abrir la puerta justamente para que ese cliente comience a interesarse en otro producto, tal vez de otro país. Aunque los bananeros sostienen que si bien hay expectativas, aún sin mayores alertas. El banano es el segundo grupo más afectado. Hablan de 3 millones de cajas perdidas. También el hecho de no poder cuidar tu plantación en muchos de los casos. Eso implica que baja tu productividad, ¿no? Que recuperarla te va a tomar más tiempo. Pero en este contexto, lo que también dicen desde el sector bananero es que esta postura de defender la productividad y rechazar el paro no significa que no sean críticos con lo que no está haciendo el gobierno. Los bananeros esperan que se implemente el corredor de seguridad que han pedido constantemente por los constantes robos, pero creen que esta herramienta también podría servir si hay paralizaciones. Los floricultores también se han preparado tras las experiencias. Armamos ya una muy buena red de información, por eso es que cuando hay manifestaciones de este tipo, ¿no es cierto?, nosotros informamos rápidamente hechos que suceden literalmente en el sitio que suceden. Para los exportadores los últimos años también han sido difíciles. Tras la pandemia, una recuperación que no pudo asentarse por el post-pandemia y el aumento de los precios de la materia prima. Luego el paro de junio, el conflicto de Rusia-Ucrania y ahora una nueva vieja tensión que reaparece. Hoy se reunió el Consejo Ampliado de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas.
analizando la situación política del país, el tema de la seguridad y el Estado en la Asamblea Nacional de los proyectos concernientes a la misma seguridad. El Consejo lo conforman 41 generales y almirantes, es decir, todos los oficiales superiores en servicio activo de las Fuerzas Armadas. Fue una reunión ordinaria informativa, se comunicó, en la que se analizó, reiteramos, la situación actual que vive el país. El Consejo de Participación Ciudadana estudia el caso del superintendente de bancos designado pero no posicionado, Roberto Romero. En la Secretaría Jurídica de este organismo se estudian dos posibilidades, la de insistir en la posición de Raúl González o realizar de nuevo el concurso. Los integrantes no están debidamente informados y se encuentran con posiciones diversas. En los próximos días se dará una resolución del caso. Se elevan las tensiones entre China y Estados Unidos después de que el director del FBI, Christopher Wray, señalara en una entrevista que probablemente el COVID-19 sí se originó en un laboratorio chino. Inmediatamente el gobierno de China lo negó. El FBI ha evaluado durante bastante tiempo que los orígenes de la pandemia son un posible incidente de laboratorio en Wuhan. Así que aquí estás hablando de una posible filtración de un laboratorio, controlado por los chinos que mató a miles de norteamericanos. Y eso es precisamente para lo que se diseñó esa capacidad. Debo añadir que nuestro trabajo relacionado con esto continúa. Llamamos a Estados Unidos a respetar la ciencia y los hechos, que deje de politizar el rastreo del origen del nuevo coronavirus, que evite que la infección socave la solidaridad de la comunidad internacional en la lucha contra la pandemia y la cooperación científica mundial en búsqueda del origen. Hacemos una pausa, amigos. Enseguida, mejorar los servicios de salud e invertir en seguridad siguen siendo dos de los grandes pendientes del gobierno de Guillermo Lasso, coinciden los ciudadanos. Además, el registro civil implementa más de 500.000 de turnos para cedulación y pasaportes a escala nacional. Les damos los detalles al volver. Seguimos, amigos. Aterrizar ofrecimientos en acciones concretas es uno de los desafíos que tiene el gobierno en materia de salud, seguridad. Coinciden los ciudadanos. Carlos Acoto nos cuenta que en medio de la tensión política el régimen hizo público un plan agresivo de inversión en estos dos frentes. Escuchar, corregir. Son dos verbos que el gobierno asegura estar conjugando entre la amenaza de nuevas movilizaciones y una oposición que en la Asamblea busca la salida del presidente de la República. Tras la fallida consulta, el gobierno hizo cambios en su frente político, con la promesa de desde ahí empezar una agresiva estrategia de financiamiento con dos prioridades, salud y seguridad. Se dio a conocer un plan de inversión para el 2023, en el que se ofrece 15.000 millones de dólares para salud, educación y 3.000 millones de dólares para Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El desafío, dice el analista político César Febres Cordero, es aterrizar esos millonarios montos en acciones concretas. Ese es el problema del gobierno, estás en un escenario de crisis y lo que tú puedes empezar a hacer ahorita, recién vas a mostrarlo, poder mostrarlo en meses, tal vez en años. Y es que dice, en seguridad y en salud pareciera que poco ha cambiado. Es el sentir de muchos ciudadanos. Que todo sea complicado, los negocios están siendo vacunados. Nosotros, las personas honradas, más vale tenemos que estar cohibidos, asustados. Si ustedes vamos a querernos hacer atender, lo que dicen es que no hay medicina, se ha terminado, no hay suministros médicos. Para Febres Cordero, el gobierno tiene aún varias e importantes tareas pendientes. Esos ministerios que atienden lo social y lo económico no han tenido cambios. Lo otro también es que insiste en hablar en números que incluyen gasto corriente cuando no. Lo que importa es el gasto de inversión. Y no solo se trata de anunciar multimillonarias inversiones, de aterrizarlas, sino también de corregir la gestión en servicios públicos esenciales. Que no falte material para cedulación, emisión de pasaportes, o que las perchas en los hospitales públicos no se vacíen seguido, por ejemplo. Acercarse a esa gente que está presta en este momento a levantarse contra el gobierno. O sea, ahí también en la gestión social económica hay una vía para solución política. Nuevas contrataciones en el sector de salud, más turnos en el registro civil, más inversión en la educación superior.
Son 3 anuncios que se han hecho en los últimos 5 días. Desde un gobierno que asegura querer corregir en medio de la inconformidad y la tensión política. El tiempo no sobra, esto era para ayer. Y les contamos, nuevos directores provinciales del Consejo de la Judicatura iniciaron hoy sus funciones. Con este juramento fueron oficialmente posesionados los 22 directores provinciales del Consejo de la Judicatura, servidores que a partir de ahora tienen el objetivo de impulsar la carrera judicial, aportar a la lucha contra la corrupción y la violencia. Ahora se va a transformar este Consejo de la Judicatura en su gran apoyo para modernizar el sistema, hacer el expediente electrónico, la interoperabilidad. Merecen un mejor servicio, oportuno, profesional, limpio, justo y sensibles y respetuosos al sentir de cada uno de nuestros conciudadanos que están allá afuera. A este evento asistieron 3 de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura. El presidente Wilman Terán durante su discurso resaltó que actualmente este organismo no tiene una cultura de conflicto y que se tienen serios problemas estructurales. ¿Qué hacemos? Esto está empezando a generar un golpe al conjunto de obligaciones de la función judicial. Problemas que se han intensificado tomando en cuenta que el presupuesto de $370 millones se redujo para este año a 317. Sumado a ello, casi el 100% de nombramientos, de la cifra de nombramientos permanentes está duplicada en nombramientos provisionales. Y para configurar una calzatura, los contratos ocasionales tienen el 30% de los nombramientos permanentes. Resaltó que en su visita a la provincia de Santo Domingo, el alcalde ofreció donar un terreno conexo al complejo judicial e incluso dotar de infraestructura. Dijo que se deberán buscar contribuciones similares. Luego de firmar el acuerdo comercial con Costa Rica, el presidente de la República, Guillermo Lasso, está de regreso al país, está regresando al país. Vámonos en vivo al aeropuerto Mariscal Sucre. Ahí está Daniela Valencia para que nos cuente a qué hora llega el presidente. Hola, Dani. Buenas noches, Milton, Diana, amigos televidentes. Efectivamente, el regreso del presidente se tenía previsto a las 8 de la noche, sin embargo, el vuelo se retrasó y nos han anunciado que llegará aproximadamente en media hora más, esto luego de cumplir una agenda oficial en Costa Rica, lugar en el que firmó un importante acuerdo comercial, un instrumento jurídico que permitirá el acceso preferencial al 97% de las exportaciones de Ecuador a Costa Rica. Esto implica el acceso de papel, también alambre de hierro y línea blanca. Veamos el siguiente reportaje que presentó nuestra compañera Belén Merizalde. Antes de partir hacia Costa Rica, el presidente Guillermo Lasso dio cortas declaraciones sobre lo que será el acuerdo comercial con ese país y prefirió no pronunciarse sobre el informe de la Comisión Legislativa que investiga el caso Encuentro. Dijo que él no será el encargado de responder a esas acusaciones, que su trabajo está orientado en atraer inversiones para generar empleo. El ministro de Gobierno es nuestro vocero para esos temas de carácter político. Que estamos haciendo ahora, la suscripción del Tratado de Libre Comercio, es una demostración plena y clara que nuestra agenda internacional continúa de manera normal. Estos son temas de la política que esperamos que pasen pronto, pero el Ecuador no se detiene. En cuanto a la firma del acuerdo comercial con el país centroamericano, sostuvo que se trata de una gran oportunidad, sobre todo para la pequeña y mediana industria. Pues hemos arribado a un resultado exitoso que abre las puertas a un intercambio comercial vigoroso y profundo. Al firmarlo, demostramos más que con cualquier discurso nuestra fe en la integración y la unidad latinoamericana. Querido Guillermo, también por medio de que compartimos valores y visiones democráticas. Guillermo y yo, nuestros pueblos, estamos convencidos que la democracia es la única manera mediante la cual los países pueden lograr progreso que valga la pena. Con este acuerdo, detalló la Cancillería, se busca potenciar exportaciones no tradicionales, especialmente del sector manufacturero. Dar a los ecuatorianos y a los costarricenses mayores oportunidades para progresar
para que se organicen oportunidades de construir encadenamientos productivos que generen empleo y proyectos comunes de inversión. Es así que el 97% de productos que se exportan de Ecuador hacia Costa Rica ingresarán ahora con preferencias arancelarias. El 84% será con arancel cero. Las exportaciones ecuatorianas a Costa Rica superan los 30 millones de dólares. Además, el presidente se refirió a otro acuerdo comercial que está muy cerca de cerrarse. Está previsto que su regreso sea la noche de este miércoles. Y bien, esta también es una importante noticia para las pequeñas y medianas empresas, pues de las 151 empresas que exportan productos a Costa Rica, 85 son MIPYMES, lo que permitirá un intercambio de información en cuanto a innovación y también tecnología. Nosotros permaneceremos aquí hasta la llegada del presidente y poderles brindar más información en nuestras siguientes emisiones. Regresamos contigo, Diana, que tienes más noticias. Una excelente noche. Buenas noches, Daniela. Gracias por la información. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Ya regresamos con más. Más noticias del Ministerio de Educación retomó la modalidad trimestral en escuelas y colegios. Dispuso además que solo haya un examen supletorio y no 3 como antes. Los cambios son bien vistos y se consideran un avance. Iniciar el periodo académico 15 días antes y dejar de lado los quimestres para volver a los trimestres en las instituciones fiscales son dos de los cambios al sistema educativo que el gobierno recientemente anunció. La ministra de Educación, María Brown, dice que lo que se busca es cambiar el enfoque, centrarse en el aprendizaje y no solo en el pase de año. Explica que la división quimestral permitía tener información de cuál era la situación del estudiante cuando el año lectivo ya estaba muy avanzado. Y por tanto, los procesos de nivelación y de recuperación de notas se concentraban en la última parte del año. Veíamos que recaía muchísimo peso en exámenes unificados que se tomaban en distintos momentos del año y en particular en el examen final. El espíritu del reglamento plantea que exista un proceso de acompañamiento pedagógico y de recuperación de aprendizajes que se lleve a cabo a lo largo de todo el año lectivo. Y es que el tercer cambio consiste en eliminar el examen remedial y el de gracia. Pues según la ministra, muchos estudiantes dejaron de esforzarse durante gran parte del año porque sabían que al final del ciclo escolar tenían 3 oportunidades para aprobar, lo que garantizaba su paso al siguiente curso. Al eliminar los exámenes remediales y de gracia, se busca que este examen final no sea el que se lleve la mayor participación del proceso de calificación y que los estudiantes y docentes no trabajen en función de la aprobación de esta prueba a lo largo del año. Para Juan Carlos Rodríguez, ex subsecretario de Educación, quien actualmente es rector de la Unidad Educativa Santiago Mayor, el retorno al sistema trimestral que se aplicaba hace 10 años es un cambio positivo. Vamos a tener más posibilidad de hacer el seguimiento para mejoramiento y todo lo que implica el desarrollo académico. Las modificaciones comenzarán a ser aplicadas con el arranque del nuevo periodo electivo en el régimen Costa Galápagos previsto para el próximo 24 de abril. Y luego continuarán con el de régimen Sierra y Amazonía. Cabe mencionar que las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales podrán definir cómo organizar su año lectivo, es decir, no están obligadas a sujetarse a los cambios gubernamentales. En otro tema, el registro civil implementa más de 500.000 de turnos para cedulación y pasaportes a escala nacional. Juan Miguel Rodríguez informa que este sábado y domingo 5 de marzo habrá atención en horario extendido. Con el propósito de atender la demanda en el servicio de cedulación y pasaporte, el registro civil habilitó 550.000 turnos para estos dos servicios a escala nacional. Así lo dio a conocer el director general de la entidad, Fernando Alviar. Esperamos solventar la demanda desde marzo, abril y mayo. En junio hemos hecho una compra adicional de 1 millón de pasaportes para que también nos empiecen a llegar y poder seguir aumentando los turnos y poder disminuir los tiempos de espera por el turno. El servicio de pasaportes es el de mayor demanda. Cifras del registro civil señalan que en el 2022 emitieron 584.000 pasaportes y en lo que va del año han emitido 75.000, pero no sería suficiente, pues varios usuarios denuncian que hace varias semanas están a la espera de obtener un turno. La verdad, después de tanta insistencia pude conseguir el turno al mes. Serían casi 2 meses, más o menos.
De ahí la necesidad de incrementar los turnos para pasaporte y cedulación. Es por ello que trabajarán este sábado y domingo en horario extendido con agendamiento de turno. Los turnos ya se encuentran habilitados tanto en cédulas como en pasaportes. Pueden ingresar a la agencia virtual del registro civil y acceder al turno para poder venir a atenderse dentro de la institución. Los usuarios que pertenecen a grupos vulnerables no requieren agendar una cita, solo tendrán que cancelar por el servicio directamente en el módulo de recaudación.